¿Alguna vez has sentido que tu vida ha entrado en una de esas tormentas interminables? Que tu fe pende de un hilo, pero algo en tu interior insiste en no rendirse. La historia que estás a punto de escuchar hoy es sobre una persona común y corriente que vive una lucha silenciosa. Hasta el día en que la fe lo cambió todo, y cambió de una manera que nadie esperaba. En este video, seguirás un verdadero viaje de dolor, pérdida, miedo y también milagros inesperados. Una historia que demuestra que, cuando todo se desmorona por fuera, la fe puede ser lo único que aún permanezca en pie por dentro. Cada parte de este relato ofrece lecciones profundas sobre el coraje, el propósito, la espera y la confianza en Dios incluso cuando Él parece estar en silencio. Y necesito preguntarte, ¿qué estás enfrentando hoy que te parece demasiado? Una crisis, una pérdida, una puerta cerrada, una oración sin respuesta. Este video podría ser justo lo que necesitabas escuchar ahora mismo. Quédate conmigo hasta el final, porque la última parte de esta historia podría cambiar tu vida de maneras que nunca imaginaste. Algunas tormentas no llegan con aviso. Llegan sin invitación, lo trastocan todo, y nos dejan perdidos, sin entender por qué. Quizás estés pasando por una fase así ahora mismo. Quizás estés cansado de luchar, cansado de esperar, cansado de creer. Y, sin embargo, algo en tu interior insiste en no rendirse. La historia que están a punto de escuchar hoy trata sobre una persona común, como tú y yo, que enfrentó la pérdida, el silencio, el miedo y un dolor aparentemente infinito. Todo indicaba que no lo superaría. Pero fue precisamente en medio de la peor tormenta que la fe comenzó a hacer realidad lo imposible. Esta no es solo otra historia conmovedora. Es una prueba viviente de que, cuando todo parece perdido, la fe puede ser lo único capaz de mantenerte en pie, y a menudo, es precisamente eso lo que lo cambia todo sin que nos demos cuenta. Hasta poco antes de que comenzara la tormenta, la vida de esta persona parecía sencilla. No era perfecta, pero sí estable. Se despertaba temprano, seguía su rutina, albergaba sus propios sueños en el corazón y hacía planes que parecían posibles. Hubo dificultades, sí, como en cualquier vida, pero también había esperanza. Una esperanza silenciosa y discreta, de esas que no hacen ruido, pero que te sostienen desde dentro. Trabajó duro, creyó en el esfuerzo, creyó que el mañana podía ser mejor. Tenía fe, pero una fe silenciosa, casi automática, forjada desde temprana edad. Rezaba sin prisa, creía sin prisa, vivía sin imaginar que todo esto se pondría a prueba tan intensamente. La gente a su alrededor veía a una persona común y corriente. Nadie imaginaba las batallas internas que ya libraba en silencio. Nadie conocía sus miedos ocultos, sus inseguridades contenidas, las oraciones que susurraba antes de dormir. Sin embargo, había un destello de expectativa en sus ojos. Un sincero deseo de triunfar, de crecer, de ser mejor persona. Y fue precisamente en este escenario de aparente normalidad que la tormenta empezó a formarse. No llegó con truenos. No llegó con señales claras. Llegó en silencio, exactamente como llegan muchas de las mayores pruebas de la vida. Un pequeño suceso por aquí, una preocupación por allá. Nada que pareciera grave. Nada que pudiera alarmar.
al menos, no todavía. Lo que aquella persona no sabía, y quizá tú tampoco lo sabes ahora, es que algunas tormentas no anuncian su llegada, simplemente empiezan a destruir poco a poco, hasta que, de repente, todo cambia. Al principio, todo parecía un simple contratiempo. Un problema inesperado, de esos que crees resolver rápidamente. Noticias que nos inquietaban, pero que aún parecían manejables. Nada parecía una amenaza importante, al menos no en ese primer momento. Pero con el paso de los días, esa pequeña preocupación empezó a crecer. Lo que antes parecía sencillo empezó a resultar pesado. Las respuestas tardaban en llegar. Las soluciones no aparecían. Y, poco a poco, la tranquilidad fue reemplazada por una ansiedad silenciosa que no ofrecía descanso, ni siquiera de noche. Llegaron las primeras pérdidas. Un proyecto que no salió bien. Una puerta que se cerró sin explicación. Luego, una segunda decepción. Y pronto otra. Como si todo se desmoronara al mismo tiempo. La sensación era como intentar retener el agua en las manos, cuanto más intentabas controlarla, más se te escapaba. Fue en ese momento que el miedo realmente empezó a apoderarse de ellos. La fe, que antes había sido débil, ahora empezaba a sentirse agobiada. Las oraciones ya no se ofrecían con la misma serenidad. Había urgencia en sus voces, desesperación en sus corazones. Por primera vez, esa persona empezó a preguntarse si realmente podría superarlo todo. Y, sin siquiera darme cuenta, la tormenta ya había comenzado. Ya no era solo un problema. Era una serie de golpes que parecían poner a prueba cada límite emocional, cada pensamiento positivo, cada pequeña esperanza que aún quedaba. La vida continuó, pero ya no era igual. Algo había cambiado. Y desde entonces, nada volvería a ser tan sencillo como antes. Tras la tormenta, la situación no solo siguió siendo difícil, sino que empeoró. Mucho peor. Lo que antes eran solo pérdidas aisladas se convirtió en una serie interminable de contratiempos. Un problema llevó a otro, como fichas de dominó derribadas sin piedad. La estabilidad financiera empezó a desaparecer. Las facturas se acumulaban. Las noches se volvían insomnes. El cuerpo ya no solo estaba cansado del trabajo, sino también de la incesante carga emocional. Y junto con todo esto llegó algo aún más doloroso, la soledad. Muchas personas que antes eran cercanas comenzaron a distanciarse. Algunas porque no entendían. Otras porque no querían involucrarse con tanto dolor. La sensación era de hundirme lentamente, día tras día, sin poder tocar fondo. Todo intento de reaccionar parecía inútil. Todo esfuerzo parecía insignificante ante la magnitud de lo que estaba sucediendo. Y fue en ese momento que surgieron los pensamientos más peligrosos. Quizás Dios se ha olvidado de mí. Quizás no soy lo suficientemente fuerte. Quizás este sea el fin. Había días en que levantarse de la cama requería una valentía que no siempre existía. Había noches en que las lágrimas hablaban más fuerte que cualquier oración. El silencio de Dios empezó a doler más que la tormenta misma. Orar ya no era natural. Era un último recurso,
entre suspiros y desesperación. En ese momento, todo lo que antes parecía sólido, la fe, los sueños, las certezas, empezó a tambalearse. La persona que conociste al principio de esta historia ya no era la misma. El brillo en sus ojos había dado paso a un profundo cansancio. La esperanza que una vez los había sostenido ahora parecía demasiado frágil para soportar tanto peso. Y fue precisamente en ese momento, cuando todo parecía haber terminado, que comenzó algo aún más difícil, la lucha interna entre seguir creyendo, o simplemente renunciar a todo. Fue allí, en el punto más profundo del dolor, donde comenzó el mayor conflicto. Ya no era solo contra los problemas, contra las pérdidas, ni contra la vida misma, era contra Dios. Las oraciones cambiaron de tono. Ya no estaban llenas de esperanza, sino cargadas de preguntas. Preguntas sin respuesta. Preguntas que resonaban en el silencio. ¿Por qué yo? ¿Hasta cuándo? ¿El Señor todavía me escucha? Cada nueva dificultad parecía confirmar la sensación de abandono. El silencio de Dios, que antes era simplemente desconcertante, se volvió casi insoportable. La fe, antes firme, empezó a flaquear. La persona seguía orando, pero ya no estaba segura de si alguien la escuchaba al otro lado. Hubo días de rebelión. Días en que la Biblia permaneció cerrada. Días en que la oración se ahogó en la garganta. Una lucha entre creer y rendirse rugía a diario en el corazón. Porque, al mismo tiempo que todo gritaba que abandonáramos la fe, algo muy profundo aún se negaba a soltarla por completo. Era como si pendiera de un hilo. Un hilo invisible y frágil, casi roto, pero aún allí. La persona ya no entendía los planes de Dios. Ya no veía sentido al dolor. Ya no veía propósito en nada. Solo quedaba una pregunta sin respuesta: si el Señor está conmigo, ¿por qué todo esto continúa? Y, sin siquiera darse cuenta, este conflicto interno estaba preparando el terreno para una de las decisiones más importantes de su vida. Porque a veces, es precisamente cuando la fe parece morir, que está a punto de transformarse. Fue cuando todo parecía definitivamente perdido que ocurrió algo inesperado. No fue un milagro visible. No fue una respuesta inmediata. Fue simplemente una decisión. Pequeña por fuera, pero gigantesca por dentro. En medio del agotamiento, la confusión y el dolor, esa persona hizo algo que no había hecho en mucho tiempo: se arrodilló sin exigir respuestas. No hubo grandes promesas. No hubo tratos. Solo palabras sencillas, casi susurradas: no entiendo, pero aún así elijo confiar. Fue en ese instante que la fe dejó de ser un sentimiento y se convirtió en una elección. Una elección hecha a ciegas. Sin garantías. Sin señales. Sin certezas. Nada cambió a su alrededor ese día. Los problemas continuaban. Las pérdidas aún dolían. El futuro seguía siendo incierto. Pero algo empezó a cambiar en su interior. Una paz tímida, casi imperceptible, empezó a surgir en medio del caos. No era felicidad. Era resiliencia. La fuerza para seguir adelante incluso sin ver el camino a seguir. Desde ese momento,
Cada día se vivía con esa decisión silenciosa, confiar incluso cuando todo indicaba que debía rendirse. Y, sin darse cuenta, ese simple acto de fe preparaba el terreno para algo que pronto cambiaría por completo su historia. Al principio, casi pasó desapercibido. No fue un punto de inflexión importante, ni un milagro evidente. Fue algo pequeño. Tan pequeño que, días antes, quizá ni siquiera se hubiera notado. Una llamada inesperada. Una conversación diferente. Una oportunidad que surgió sin promesas, pero con un atisbo de esperanza. Nada se había resuelto aún. La tormenta no había amainado del todo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, algo no había empeorado. Algo, por fin, no se había derrumbado. Y eso ya parecía una señal. Un susurro silencioso que decía que, quizás, lo peor ya había pasado. Poco a poco, otras pequeñas cosas empezaron a suceder. Un problema encontró una solución parcial. Una puerta que parecía cerrada empezó a abrirse lentamente. Una persona que se había distanciado reapareció con palabras de apoyo. Nada extraordinario a ojos de alguien externo. Pero, para alguien que venía de lo más bajo, lo significó todo. La fe, que antes había sido mera resistencia, comenzó a transformarse de nuevo en esperanza. Todavía frágil. Todavía temerosa. Pero ahora viva. Y cada pequeño avance, cada detalle aparentemente simple, llegó a ser visto como una respuesta silenciosa a oraciones hechas en la oscuridad. Sin darse cuenta, esa persona ya no caminaba solo entre el dolor. Ahora, incluso con cicatrices abiertas, también comenzaba a caminar con la expectativa de que algo aún mejor estaba por venir. El punto de inflexión no se produjo de golpe. Comenzó como una sucesión de respuestas que, aisladas, parecían insignificantes, pero juntas lo cambiaron todo. La oportunidad que antes era solo una posibilidad comenzó a hacerse realidad. Esa puerta que se había abierto lentamente ya no podía ignorarse. Y, por primera vez en mucho tiempo, la persona comenzó a ver resultados concretos de lo que antes solo existía en forma de oración. La situación financiera empezó a estabilizarse. Las noches volvieron a ser menos pesadas. El peso en mi pecho ya no era constante. Lo que antes había sido mera supervivencia comenzó a transformarse lentamente en reconstrucción. Cada paso seguía acompañado de miedo, pero ahora también estaba lleno de gratitud. Y entonces llegó lo que nadie esperaba. Una solución definitiva al problema que había desencadenado toda la tormenta. Algo que, meses atrás, parecía imposible. Una liberación. Una respuesta clara. Un nuevo comienzo que solo podía explicarse de una manera: Dios había actuado. En ese momento, la persona comprendió algo que antes parecía imposible de comprender. La fe que había sido puesta a prueba en silencio ahora se honraba en la luz. Esa decisión, tomada en el suelo entre lágrimas, cambió por completo el curso de la historia. La tormenta no pasó sin más. Reveló una fuerza que ni siquiera esa persona sabía que existía en su interior. Pero la mayor transformación no solo ocurrió en el exterior. Ocurrió en el interior.
Aquella persona que antes vivía dominada por el miedo ahora comenzaba a percibir algo nuevo naciendo en su corazón: seguridad. No la seguridad de quien lo tiene todo bajo control, sino la seguridad de quien ha aprendido a confiar incluso cuando no entiende. Los recuerdos de haber tocado fondo aún persistían. Las noches de llanto aún estaban frescas en su memoria. Las oraciones silenciosas aún resonaban en su corazón. Pero ahora estos recuerdos ya no solo traían dolor. Traían conciencia. La conciencia de que su fe no había sido en vano. De que cada lágrima había sido vista. De que cada noche de insomnio había tenido un propósito, incluso cuando nada parecía tener sentido. La gente a su alrededor empezó a notar el cambio. Su mirada ya no era la misma. Su postura era diferente. Sus palabras tenían un poder distinto. Ya no había solo alguien que sobreviviera a la tormenta, había alguien que se transformó. Alguien que no solo la superó, sino que maduró, se fortaleció y aprendió a confiar de una manera que nunca antes había experimentado. Y quizás lo más impresionante de todo fue darme cuenta de que lo que parecía el final, era en realidad el principio. El comienzo de una nueva etapa. De una nueva historia. De una nueva forma de vivir la fe. Una fe más profunda, más firme, más consciente. Una fe que ya no dependía de las circunstancias para existir. La tormenta había pasado, sí. Pero dejó su huella. Y esas huellas ya no eran señales de derrota, sino de supervivencia. Prueba viviente de que la fe no solo sostiene, sino que transforma. Rehace. Reconstruye. Fue en ese momento que esa persona comprendió que no había salido de la tormenta de la misma manera que había entrado. Algo se había roto, sí, pero algo infinitamente mayor se había construido en su lugar. Una confianza inquebrantable en que, independientemente de las dificultades futuras, nunca volvería a estar solo. Y así, sin darse cuenta, aquel que un día casi había renunciado a todo, ahora caminaba como quien ha descubierto el verdadero significado de superar una tormenta. No es cuando los problemas desaparecen, sino cuando la fe permanece en pie, incluso después de todo. Esta historia no se trata solo de una tormenta que pasó. Se trata de lo que nace en uno cuando todo parece perdido. Porque la mayor victoria de este viaje no fue la respuesta que vino después, sino la fe que permaneció antes. La vida ha demostrado que la tormenta no solo destruye, revela. Revela lo frágil, pero sobre todo revela lo verdadero. Y, en medio del dolor, esa persona descubrió que la fe no es solo para los buenos momentos. Existe precisamente para sostener cuando todo se derrumba. Dios no siempre previene la tormenta. A veces, la permite para enseñarnos a superarla. Y superarla no significa no sufrir. Significa no rendirse. Significa seguir creyendo cuando todo a nuestro alrededor nos dice que es demasiado tarde. Esta es la gran lección: la fe no solo cambia la situación, cambia en quien te conviertes mientras esperas. Y cuando cambias por dentro, todo a tu alrededor también empieza a cambiar, tarde o temprano. Y quizás lo más difícil de esta lección es aceptar que la fe no nos libera de todo dolor, pero evita que nos destruya. No borra las cicatrices de inmediato,
sino que nos enseña a caminar a pesar de ellas. Esa persona comprendió, en la práctica, que la fe no es la ausencia de miedo, sino la valentía para seguir adelante incluso con el corazón tembloroso. Durante mucho tiempo, creyó que ganar significaba ver desaparecer todos los problemas. Hoy, comprende que ganar es mantenerse en pie cuando todo en tu interior te dice que caigas. Es seguir rezando cuando la respuesta no llega. Es seguir creyendo cuando las señales dicen lo contrario. Es seguir caminando cuando el camino parece demasiado largo. La tormenta nos enseñó que la respuesta de Dios no siempre llega rápido, pero siempre llega en el momento oportuno. Un tiempo que madura, que fortalece, que echa raíces profundas en el alma. Un tiempo que transforma la fe de algo superficial a algo inquebrantable. Y lo cierto es que todos, sin excepción, nos enfrentaremos a nuestra propia tormenta en algún momento de la vida. Algunas llegan de repente. Otras se desarrollan lentamente. Algunas pasan rápidamente. Otras parecen interminables. Pero todas guardan una lección oculta. Eres más fuerte de lo que imaginas cuando decides no abandonar tu fe. Esa persona aprendió que confiar en Dios no se trata de comprender sus caminos, sino de creer que, incluso cuando todo parece mal, Él sigue en control. Aprendió que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. Aprendió que algunos dolores no vienen a matar, sino a refinar. Y quizás esta historia te conmueva hoy porque, de alguna manera, tú también estás en medio de una tormenta. Quizás las respuestas tarden en llegar. Quizás las lágrimas sean frecuentes. Quizás tu fe esté cansada. Pero esta historia demuestra algo poderoso. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque duela. Dios sigue obrando. La lección aquí es, la fe no es una promesa de una vida fácil, sino una garantía de que nunca estarás solo en la tormenta. Y cuando la superas con fe, no sales ileso, sino transformado. Ahora quiero hablarte directamente. Porque, mientras se contaba esta historia, quizás tu corazón reconoció en ella partes de tu propia vida. Quizás tú también estés enfrentando una tormenta silenciosa. Quizás estés luchando contra algo que nadie ve. Quizás estés cansado de esperar, cansado de orar, cansado de creer. ¿Qué te parece demasiado hoy? ¿Una crisis? ¿Una pérdida? ¿Un miedo insuperable? La misma fe que sostuvo esta historia también puede sostener la tuya. No llegaste aquí por casualidad. Y aunque todo parezca confuso ahora, aún hay un propósito que se construye en medio de tu dolor. Quizás sonrías por fuera, pero por dentro luchas batallas que nadie puede imaginar. Quizás intentas ser fuerte para no preocupar a nadie. Quizás contienes las lágrimas para no mostrar debilidad. Pero la verdad es que no necesitas ser fuerte todo el tiempo. Solo necesitas seguir adelante. Un paso a la vez. Un día a la vez. No necesitas tener todas las respuestas ahora mismo. No necesitas entender todo lo que está pasando. No necesitas ver el final del túnel para seguir caminando. A veces, solo puedes respirar, y eso ya es un acto de fe. Porque la fe también reside en pequeños actos de resistencia. En levantarte de la cama cuando todo te agobia.
en seguir intentándolo cuando quieres rendirte, en confiar cuando no hay garantías. Quizás hoy te preguntes si Dios aún ve tu dolor, si aún le importas, si tu oración aún es escuchada. Y la respuesta que ofrece esta historia es clara: sí, Él ve, sí, Él se preocupa, sí, Él escucha, incluso cuando parece silencioso. Lo que para usted parece ausencia, a menudo es solo un periodo de preparación. Nada de lo que estás experimentando es casualidad. Ni esta tormenta, ni este agotamiento, ni esta espera. Algo se está formando en tu interior que solo podría tener sentido más adelante. Al igual que la persona de esta historia, tú también podrías estar en medio de un proceso de transformación sin siquiera darte cuenta. Y quizás, hoy, solo necesites tomar una simple decisión: no rendirte. No abandones tu fe. No sueltes ese hilo invisible que aún te mantiene en pie. Porque así es exactamente como todo empezó a cambiar en esa historia. No con un milagro inmediato, sino con la decisión silenciosa de seguir creyendo. Si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Quizás este video fue la respuesta que esperabas, incluso sin darte cuenta. Quizás Dios usa estas palabras para recordarte que tu historia aún no ha terminado. Que la tormenta no tiene la última palabra. Que, incluso en medio del caos, algo nuevo puede nacer. Así que, respira. Calma tu corazón. No estás solo. Tu fe también puede capear esta tormenta. Si esta historia te conmovió de alguna manera, no te la guardes. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también esté pasando por una tormenta silenciosa. A veces, una sola palabra puede cambiarlo todo. Y recuerda, la tormenta puede ser fuerte, el viento puede ser intenso, pero la fe que habita en ti es aún más poderosa. Hasta el próximo video.